Gusto recibirte como siempre por acá, licenciado Gerardo Pérez. Al contrario, muy contento de estar contigo y con tus compañeros. Al contrario, gracias por estar acá, que hoy y como cada jueves que va a estar con nosotros el licenciado desde la semana anterior, tratamos un tema hace unos 30 minutos del empoderamiento de la mujer, la violencia contra la mujer, y ayer precisamente era este día naranja de la no violencia contra las mujeres y que ha causado mucho revuelo durante todo el año, los feminicidios que hemos tenido en el país, en el estado desde luego, el maltrato a la mujer, y hablábamos de la atención a la mujer, licenciado. Sí, mira, efectivamente el Estado mexicano y Coahuila en particular han atendido los protocolos, los tratados y las directrices y las reglas que, como bien dices, están muy claras y muy definidas en cuanto al respeto a la mujer y en cuanto a la creación de organismos e institutos especializados para la atención de este problema. Desde luego que esta circunstancia en sí misma no es suficiente si no se acompaña, si no se acompasa con el compromiso y sobre todo con la eficacia de las instituciones y del personal que se encarga de proporcionar estas atenciones. Es frecuente efectivamente las quejas por la atención dilatada o retrasada en el tema de las mujeres. Este punto es un punto preocupante porque son asuntos de pronóstico reservado, así les llamo yo. Nunca puedes saber cuál va a ser el desenlace de una petición o de un pronunciamiento de la mujer que reclama violencia de su cónyuge o de su pareja. No sabes hasta dónde va a llegar. La experiencia en los últimos tiempos nos ha mostrado, Beto, que muchos de estos casos tienen resultados o consecuencias fatales, con la pérdida de la vida de la mujer, incluso de los hijos o de la pareja. Esperamos que al tiempo que el Estado de Coahuila implementa y mejora los protocolos que existen para combatir la violencia contra las mujeres, vaya de la mano con el compromiso de los funcionarios y del personal que se dedica a estas actividades, que son actividades y que son temas muy sensibles, insisto, porque son siempre de pronóstico reservado. Licenciado, más vale prevenir que lamentar. Muchas veces no se atienden casos por el que no pasa nada, es una discusión. Y no, esa discusión termina en tragedia. Efectivamente, a eso nos referimos, que son asuntos de pronóstico reservado. No sabes qué va a suceder y las medidas cautelares que la ley para prevenir la violencia contra las mujeres contiene simplemente no se aplican o simplemente se utilizan como un protocolo, como una fórmula burocrática más. Elaborar una forma, llenar un formato, levantar un acta. Y bueno, la verdad es que eso no resulta suficiente si no se acompaña, insisto, del compromiso del funcionario o del policía especializado en estas actividades para asegurar a la mujer precisamente el respeto y la salvaguarda a su integridad personal en un primer momento y sobre todo a estar libre de la violencia por parte, desgraciadamente, del cónyuge. La burocracia va no solamente detrás del escritorio, sino también en el campo, como bien lo dices, con los policías o las unidades especiales que atienden precisamente estos temas. Y creo que ahí es donde hay que sensibilizar, creo, ¿no, licenciado? Consideramos que el compromiso debe ser efectivamente no nada más un compromiso legislativo que el Estado mexicano y el Estado de Coahuila lo ha cumplido puntualmente, el compromiso de las más altas autoridades del Estado, del gobernador, del secretario de gobierno, de los procuradores, de los diputados, sino de los compañeros que están en la primera línea de defensa de los derechos de las mujeres. La verdad es que no sirve de mucho, o no sirve de nada, tener legislación, estar suscritos a tratados, protocolos, directrices, si al final del día el último eslabón de la cadena no cumple con el compromiso y con el propósito que las leyes y las autoridades quieren que se alcancen con esta regulación en pro de las mujeres. Hay que recordar que entre nosotros la violencia contra las mujeres se ha incrementado notablemente por dos razones. Una, por una mayor incidencia y otra, por el mayor compromiso y la mayor conciencia que tienen las propias mujeres de su condición y de que en la medida en que alcen la voz, de que planteen sus derechos y sus quejas, sus denuncias a las autoridades, serán escuchadas, pero también en la medida en que las autoridades se comprometan, particularmente, insisto, la gente del área operativa y la gente que está en contacto con las mujeres. Estamos conscientes de que es mucho trabajo, hemos trabajado en algún momento en la burocracia y sabemos que el trabajo siempre es enorme, pero también hay que plantear y hay que formular esquemas de atención y de mayor eficacia, porque no es posible, efectivamente, caer en la inercia del burocratismo o de los papeles
para considerar que un problema se resuelve solamente levantando un acta, ¿sí? o girando un citatorio. El empoderamiento de la mujer, darle poder a la mujer de poderse defender, de poder ser atendida, de poder ser escuchada y de expresarse, y donde bien también el respeto que deben de tener para la expresión de las mismas. Hemos tenido situaciones en las que se exceden en la manera de expresión, sin embargo no se puede coartar la libertad de expresión, sino solamente respetar los límites de privacidad y de propiedad privada. Este año ha sido crucial, creo yo, en el tema de la expresión de la mujer, que ha habido expresiones violentas, ha habido expresiones educadas y conscientes, y han sido escuchadas. Y creo que hemos dado un paso. Fíjate que como sociedad, en lo personal, yo me congratulo con esta manifestación que han hecho las mujeres para reclamar sus derechos. Dice un trovador cubano, Silvio Rodríguez, que la igualdad no es solamente las buenas leyes, sino el compromiso que se debe de tener para cumplirlas. Efectivamente, en San Luis Potosí se hizo una prevención por parte de la Fiscalía de aquel estado para aconsejar a las mujeres que las marchas y los reclamos se hicieran en el marco de la ley. Creo que estamos aprendiendo como sociedad primero a escuchar a las mujeres. Y creo que el que las mujeres hayan alzado el tono de la protesta indica dos cosas. Primero, que no se les escuchaba en la forma convencional. Es correcto. Y segundo, que si se les escuchaba no se les hacía caso. Entonces, yo quiero pensar que esta situación, es decir, las marchas de las mujeres, las protestas, tienen que tener un eco en las autoridades, en las legislaciones y sobre todo en la sociedad. Así es. Hay que recordar que la violencia contra la mujer, Beto, es desgraciadamente un delito cuya prevención es muy limitada porque se da adentro del seno de los hogares, donde la prevención por parte del Estado, la acción pública de las autoridades está acotada por el respeto a la intimidad del hogar, por el respeto al domicilio. Y yo aprovecho esta oportunidad que me brinda don Roberto C. González, que me brindan todos ustedes al permitirme expresar algunas ideas cada 8 días, para invitar a las mujeres a que acudan y que tengan fe, primero en su propia persona, que tengan fe en las autoridades y que confíen en el trabajo comprometido de las autoridades del Estado encabezadas por el gobernador, por su señora esposa, por el secretario de Gobierno, por los diputados y las autoridades municipales que se han comprometido a través de refugios, a través de asesorías, a través de apoyos, para que las mujeres empiecen a ser incluidas como lo que son una parte muy importante en nuestra sociedad. Y que cada día avanzan más en esa inclusión, ¿no? Y que cada día forman, yo lo he dicho, es un orgullo que cada día tengamos mujeres más involucradas en la vida en general, en la vida económica, en la política, en la industria, en los medios de comunicación, desde luego, y enriquecen a final de cuentas. Sin ellas no seríamos lo que somos, ¿no? Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Así es. Esa frase viene de Justiniano. La esposa era Teodora, ya luego platicaremos de ella, era una mujer muy brillante. Pero tú, por ejemplo, y don Roberto dan cuenta de ese tratamiento paritario, igualitario. Tú eres el único varón del programa y con 2 compañeras, además de guapas, muy talentosas, que visten y complementan este programa. Y que efectivamente la violencia contra las mujeres no nada más es una violencia física, lo apuntaste muy bien, es una violencia también social, es una violencia laboral, la falta de oportunidades, los sueldos más reducidos. En el tema político ha sido necesaria una reforma constitucional para que la equidad de género se vuelva una realidad. Entonces yo creo que como sociedad México está cambiando, el Estado de Coahuila está cambiando de la mano de sus autoridades que se han comprometido, insisto, no nada más en tener una legislación que esté adecuada y esté ajustada a los tratados y protocolos internacionales que existen para proscribir la violencia contra la mujer y contra la trata de las mujeres. Hay que recordar que aquí en el Estado ha sido una constante el trabajo en este sentido, recordando que desde hace un buen tiempo, a iniciativa de las autoridades, se eliminaron los burdeles y se eliminaron los lugares donde el cuerpo de la mujer era materia de comercio, era objeto de una mercancía o considerada una mercancía. Entonces yo creo que esta violencia contra la mujer efectivamente tiene una primera evidencia, que es la evidencia física, pero también hay violencia laboral, violencia educativa, violencia cultural. Entonces yo creo que la legislación y sobre todo el activismo de las mujeres las ha puesto ahí donde siempre deben estar. Licenciado, y viene desde casa, y yo lo he comentado también y queriendo transmitir ese mensaje, viene desde la educación en casa.
porque si bien recordamos, cada quien educa a sus hijos a su manera, pero hay quien dice, los niños a jugar con los carritos y las niñas a jugar con la muñeca y a la comidita y demás. Desde ese preciso momento estás marcando las tendencias machistas y feministas. La mujer debe de hacer esto y cuidar al bebé y cocinar, y el hombre que haga lo que quiera. Deja que tus hijos y tus hijas jueguen, no los pongas a jugar con oficios y hábitos que algún día pudiéramos hacer y que hoy en día la sociedad ha cambiado mucho. Comentaba Eva hace un par de días que la equidad en la familia moderna es muy distinta. Papá y mamá trabajan, papá y mamá hacen quehaceres del hogar y se va dando esa equidad desde casa. Y creo que vamos evolucionando como sociedad. No tanto evolucionamos que ahora tenemos el primer congreso en el estado de Coahuila con mayoría de mujeres diputadas. Sí, es un tema inédito y la verdad es una larga marcha que han tenido las mujeres los últimos 50 años. Y al igual que todas las minorías, porque se le trataba como una minoría a la mujer. Pues la mujer no es minoría, simplemente en el padrón electoral son el 56% de las votantes. No más. Nada más. Entonces, en muchas áreas de la vida el trabajo de las mujeres es muy importante, es muy valioso. Y yo festejo que el canal de La Voz de su director general y todos ustedes, los comentaristas, hayan hecho eco de esta fecha y hayan promovido y estimulado la discusión, el debate y el comentario de estos temas que son urgentes en la sociedad y que son importantes y que son necesarios. Abogado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos dentro